el año 2014, en el estado de Nuevo León, la compañía más grande e importante de combustibles en México, Pemex, tuvo un derrame de hidrocarburos en uno de sus ductos cerca del pueblo de Cadereyta Jiménez, el cual ocasionó la contaminación del río San Juan. Este derrame en el río no solo afectó a los cultivos y reservas de agua potable de los habitantes de Cadereyta, también causó un impacto negativo en el ecosistema del lugar y por consiguiente en toda la flora y la fauna que lo conformaba. Lo peor de esta situación es que, a pesar del derrame y los daños ocasionados, Petróleos Mexicanos continúa sin tomar medidas para remediar la contaminación por hidrocarburos que generó y sigue generando en la zona. Este problema necesita una solución definitiva, pero para lograrlo tenemos que abordar este desastre desde una perspectiva que nos permita realmente entender qué pasó en el derrame desde un nivel molecular, para así encontrar una solución definitiva. Es decir, debemos abordar este reto desde la perspectiva química. Existen dos sustancias involucradas en el derrame y que vamos a analizar: el agua y los hidrocarburos. Los hidrocarburos son conocidos como compuestos orgánicos, es decir, sustancias conformadas por los elementos carbono e hidrógeno. Están muy presentes en la vida cotidiana de los seres humanos, ya que sustancias como el aceite, la gasolina, el gas natural, el petróleo e incluso la cera de las velas son tipo de hidrocarburos. Esta gran variedad de hidrocarburos se debe a las propiedades únicas del carbono, este elemento que se encuentra en el periodo 2, grupo 14 de la tabla periódica, y tiene como símbolo C. Tiene una masa de 12 UMA, que es la suma de sus 6 protones y 6 neutrones. Su número atómico es 6, por lo que también cuenta con 6 electrones. Su configuración electrónica, que es el acomodo que tienen los electrones de cada elemento en los 7 niveles y 4 subniveles de energía en el átomo, es 1s2, 2s2, 2p2. Una propiedad que hace único al carbono tiene que ver con los electrones de valencia, que son los electrones que un átomo tiene en su último nivel de energía. Los elementos que tienen 8 electrones de valencia se consideran estables, por la regla del octeto, por lo que la mayoría de los átomos busca obtener los electrones que le faltan para su octeto. Esto lo puede conseguir al quitarle o darle sus electrones a otro átomo, lo que produce un enlace iónico. Compartir sus electrones con otro elemento, lo que genera un enlace covalente, o hacer un enlace metálico solo si eres un metal, ya que el carbono tiene 4 electrones en su último nivel de energía. Este tiene 4 electrones de valencia, como lo podemos ver en la estructura de Lewis. El tener 4 electrones de valencia le da la posibilidad de formar enlaces covalentes al compartir sus electrones con una serie de elementos diferentes. El hidrógeno, que tiene como símbolo H, se encuentra en el periodo 1, grupo 1 de la tabla periódica. Tiene una masa de 1 UMA, ya que la mayoría de los hidrógenos solo tienen un protón y 0 neutrones, aunque no todos, ya que hay isótopos de hidrógeno con 1 o 2 neutrones. Su número atómico es 1, por lo que también cuenta con un electrón. Su configuración electrónica es 1s1, así que tiene un electrón de valencia solamente. Una propiedad especial de este elemento es que es uno de los pocos que no cumple con la regla del octeto, ya que el hidrógeno solo necesita 2 electrones para completarse y ser estable, en vez de 8. El agua es uno de los compuestos más importantes para la humanidad, los seres vivos y la Tierra, fundamentalmente para miles de funciones vitales, básica para la fabricación de cualquier producto y modeladora de relieves y paisajes. Su fórmula química es H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Ya hablamos previamente del primer elemento, así que ahora hablaremos del segundo. El oxígeno se encuentra en el periodo 2, grupo 16 de la tabla periódica, con símbolo O. Posee una masa de 16 UMA y tiene 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4, por lo que tiene 6 electrones de valencia. Todos los elementos, incluidos los que acabamos de mencionar, tienen propiedades periódicas, que es la variación regular y predecible de las propiedades de los elementos conforme a su acomodo en la tabla periódica. Le asigna un valor que va entre 0.7 y 4 y varía entre cada elemento, aunque por la periodicidad se puede decir que los elementos más a la derecha y que estén más arriba en la tabla periódica tienen una electronegatividad mayor. La diferencia de electronegatividades entre los elementos de un compuesto puede decir qué tipo de enlaces químicos tiene.
Si la resta de los valores de los componentes del compuesto es mayor o igual a 2, el compuesto es iónico. Si está entre 2 y 0.4, es una molécula covalente polar. Y si es menor o igual a 0.4, es covalente no polar. Polar significa que la molécula tiene sus cargas polarizadas, teniendo un polo positivo y otro negativo en la molécula. Sin embargo, la geometría molecular de los compuestos es clave para definir si es polar o no polar. Según la teoría VSEPR, los elementos de electrones que tienen los compuestos se repelen entre ellos, lo que genera diversas formas en las moléculas dependiendo del número de enlaces que haya. Lo interesante es que, si un compuesto tiene enlaces covalentes polares, pero estos se ponen en la estructura molecular, o sea, enlaces en direcciones opuestas, la polaridad se cancela y el compuesto se hace covalente no polar. La única manera de evitar esto y que la molécula sí sea polar es que tengan en el elemento central de un compuesto electrones no enlazados a ningún otro átomo. Estos repelen con mayor fuerza a los electrones enlazados, lo que hace que no se contrarresten. Los hidrocarburos tienen muchísimos enlaces covalentes no polares entre carbonos, que al ser el mismo elemento tienen una diferencia electronegativa de 0, y entre hidrógenos y carbonos con una diferencia de electronegatividad de 0.4, que aunque entra en el rango de covalente polar, termina siendo no polar, gracias a que los hidrocarburos presentes en el derrame tienen una forma tetraédrica, con 4 pares de electrones enlazantes y 0 no enlazantes, formando ángulos de 109 grados que anulan la polaridad. Por el otro lado, el agua cuenta con una diferencia de electronegatividades de 1.4 en sus enlaces, además de tener 2 pares de electrones enlazantes y uno no enlazante, lo que genera una geometría molecular angular, formando un ángulo de 104.4 grados entre los hidrógenos. A pesar de que la forma de esta molécula es similar a una trigonal plana, el par no enlazado repele aún más a los hidrógenos. Por eso, el ángulo de la molécula de agua es menor a una trigonal plana de 109.5 grados, que resulta en una molécula polar. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que unen o atraen a las moléculas de un compuesto y están directamente relacionadas al tipo de enlace químico que se presenta en sus componentes. Si se es un compuesto iónico, se tienen fuerzas intermoleculares iónicas, que son las fuerzas intermoleculares más fuertes. Si se es un enlace covalente polar, se es un dipolo y se tienen fuerzas dipolo-dipolo. Y si se es un dipolo, pero se tiene hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con flúor o hidrógeno con nitrógeno, se es una variante de este tipo de fuerza llamada puente de hidrógeno, que es de las más fuertes solo por detrás de la iónica. Ahora, si se es un enlace covalente no polar, se es un dipolo inducido, conocido como fuerza de dispersión, y es la fuerza intermolecular más débil de todas. El agua, como tiene hidrógeno y oxígeno, tiene fuerzas de puente de hidrógeno, mientras que los hidrocarburos tienen las de dispersión. Estas fuerzas son la causa de las propiedades físicas de cada sustancia, incluyendo el estado de agregación, la solubilidad, la viscosidad, el punto de ebullición y la volatilidad. Todas estas las veremos a continuación. Los estados de agregación son las distintas fases en las que se encuentra la materia a determinadas temperaturas y presiones. Los más comunes en la Tierra son sólido, líquido y gaseoso. Cada sustancia está en uno de estos estados a una temperatura específica que es única para cada compuesto y depende de las fuerzas intramoleculares. Entre más grandes sean, el compuesto se comportará como sólido a temperaturas más altas. Si sus fuerzas no son tan fuertes, se comportará como un líquido, y si son débiles, se comporta como gas. El agua se puede encontrar mayormente en estado líquido en condiciones habituales en la Tierra, aunque también se puede tener como forma sólido en forma de hielo y como gas en forma de vapor. Los hidrocarburos pueden ser gaseosos, líquidos o sólidos dependiendo del largo de sus cadenas de carbonos, ya que entre mayor masa molar tengan, mayores son las fuerzas intermoleculares, a pesar de ser solo de dispersión. En alcanos, si se tienen cadenas de 1 a 4 carbonos, ese es gaseoso. De 5 a 16 se es líquido y arriba de 17 se es sólido. En el caso del derrame, los hidrocarburos eran líquidos. La viscosidad es la medida de la resistencia de los líquidos a fluir.
Entre mayor sea la fuerza intermolecular y el peso molecular, mayor es la viscosidad, ya que las moléculas están unidas con mayor fuerza y se resisten al movimiento, en este caso, el fluir. Sin embargo, el aumento de temperatura puede disminuir la viscosidad, esto porque las fuerzas moleculares se debilitan por la energía del calor y esto hace que las moléculas no se atraigan con tanta fuerza. Esta propiedad se mide en unas unidades llamadas Poise, en donde el agua tiene una viscosidad de 1 centipoise y los hidrocarburos líquidos como la gasolina tienen una viscosidad de 0.2 a 0.7. Punto de ebullición. El punto de ebullición es comúnmente conocido como la temperatura que debe tener un líquido para cambiar a la fase gaseosa. Sin embargo, realmente es la temperatura en la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión externa. El punto de ebullición es mayor en compuestos con fuerzas intermoleculares muy fuertes, ya que se necesita mayor calor y energía para romperlos y que la sustancia cambie de fase. El agua a una atmósfera de presión tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. En hidrocarburos el punto varía, similar al estado de agregación por la cantidad de carbonos que tenga cada cadena. Y de hecho, esta variación es la que hace posible obtener muchos hidrocarburos diferentes del petróleo crudo, como lo hacen en las refinerías de petróleo. Ahí el petróleo se somete a un proceso llamado destilación fraccionada, donde se expone a muchas temperaturas que van evaporando un hidrocarburo específico que forma parte del petróleo. Por ejemplo, los hidrocarburos más ligeros se evaporan a 30 grados centígrados, la gasolina entre 30 grados centígrados y 200 grados centígrados, el queroseno a los 300 grados centígrados y el alquitrán a temperaturas mayores de 400 grados centígrados. Aunque los hidrocarburos tengan fuerzas intermoleculares menores al agua, al tener tantas moléculas unidas, los puntos de ebullición de algunos de ellos rebasan al H2O. Los hidrocarburos del derrame de Cadereyta probablemente tuvieron puntos de ebullición similares a la gasolina, de entre 30 grados centígrados a 200 grados centígrados. La volatilidad nos habla de la tendencia o facilidad que tiene una sustancia para convertirse en gas y depende de la presión de vapor que tenga cada sustancia. Entre mayor la presión de vapor, mayor la volatilidad. Esta es una de las pocas propiedades físicas que aumenta cuando las fuerzas intermoleculares son menores, ya que la volatilidad calcula qué tan fácil una sustancia se evapora. La volatilidad de una sustancia es relativa a la volatilidad de otra sustancia con la que se compare. En el caso del agua y los hidrocarburos, los segundos tienen una volatilidad superior, ya que tienden a convertirse en gas con mucha mayor facilidad que el agua, razón por la cual se usan como combustibles. La solubilidad es la propiedad que nos dice si cierta cantidad de sustancia llamada solvente es capaz de disolver cierta cantidad de otra sustancia llamada soluto. Esta propiedad se basa en las fuerzas intermoleculares de tres cosas. 1. Las fuerzas entre las moléculas del soluto. 2. Las fuerzas entre las moléculas de solvente. Y 3. Las fuerzas entre las moléculas de soluto y solvente. Para que una sustancia sea soluble en otra, es necesario que las fuerzas entre soluto y solvente sean iguales o mayores a las del solvente-solvente y soluto-soluto. El agua tiene fuerzas intermoleculares de puentes de hidrógeno, que son lo suficientemente fuertes para igualar a las iónicas y a las dipolo-dipolo, por lo que puede disolver compuestos iónicos como es la sal de mesa u otras sustancias polares. Por eso es conocido como el solvente polar universal. Los hidrocarburos tienen fuerzas de dispersión, por lo que solo pueden superar o igualar a otras fuerzas de dispersión. Esto los hace capaces de disolver otros compuestos covalentes no polares. Como la atracción que hay entre las moléculas de agua e hidrocarburo, que sería un dipolo-dipolo inducido, son mucho menores a los puentes de hidrógeno de las moléculas de agua, los hidrocarburos no pueden disolverse en agua en teoría, pero la realidad es otra. Ya que cubrimos de manera química qué es cada sustancia involucrada en el problema, ahora veremos los riesgos que traen a la población y al ambiente el derrame del 2014. Al ser liberado en el ambiente, la flora y cultivos pueden llegar a absorber ciertos componentes de los hidrocarburos, como pudo haber ocurrido en Cadereyta.
Esto resulta en un deterioro de las plantas de la zona y por lo tanto un riesgo para los animales o humanos que las consuman. Los hidrocarburos son sustancias de enorme toxicidad. Ni siquiera están en la lista de sustancias permisibles en el agua por la norma 127. Hay dos formas de que estos compuestos entren al organismo, de forma respiratoria o por ingesta. Si se aspiran, estos afectarían el sistema respiratorio, generando a corto plazo síntomas como tos, irritación en ojos y nariz, cianosis y retracción intercostal. Si se aspira por mucho tiempo o de manera constante, se podría generar neumonitis y fibrilación. Incluso podría generarse cáncer si se aspira hidrocarburos bencenos, comunes en gasolina. Si se ingiere el hidrocarburo, esta afectaría el sistema gastrointestinal produciendo vómitos continuos, malestar estomacal severo, orina y diarrea con sangre, mareos, dolor de cabeza y abdominal, e incluso pérdida del conocimiento y hasta la muerte. Sin importar el tipo de ingesta, el sistema nervioso también se ve afectado por los hidrocarburos, causando aturdimiento, letargia e incluso coma. Los efectos generados por los hidrocarburos mezclados con agua en la salud siguen siendo los mismos a los hidrocarburos por separado. La única diferencia es que los mezclados tienen una concentración mucho menor, lo que genera efectos minimizados, pero no por eso menos peligrosos. Poblaciones que han consumido o estuvieron en contacto con agua contaminada presentaron dolores fuertes de cabeza, fatiga, disnea, sistemas inmunes débiles, menos células sanguíneas, irritaciones en piel y ojos, además de malestares estomacales, náuseas y diarreas. Lo más peligroso es que las personas no notaron que estaban en contacto con esta agua peligrosa hasta que se presentaron síntomas graves. Derechos. El consumo de agua es una de las necesidades más básicas y fundamentales para todos los seres vivos de la Tierra, incluidos nosotros los humanos. Tan es así que de hecho es un derecho que tenemos. La ONU lo estableció como el derecho humano al agua y saneamiento en el 2010, donde dice que los gobiernos están obligados a proporcionar agua limpia y potable para su uso y consumo seguro a toda su gente, así como las organizaciones internacionales no gubernamentales deben proveer de ayuda económica y tecnológica a las naciones que no pueden hacerlo. En México, este derecho ya es parte de la Constitución Política desde el 2012, donde especifica que el Estado el que debe garantizar el agua potable es así como los medios para aprovecharla. Sin embargo, este no es el único derecho de este tipo que poseemos. También tenemos derechos a un medio ambiente sano y libre de contaminación. La ONU aún no lo entiende como derecho humano, aunque hay diversas iniciativas desde el año 2018. En México, en cambio, este sí es un derecho, llamado Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y el Bienestar, defendido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ubicada en el artículo 4 de nuestra Constitución. Los hidrocarburos en un principio no son solubles en agua debido a que las fuerzas entre las moléculas H2O son mucho mayores a las que hay entre el agua y los hidrocarburos. Sin embargo, algunas moléculas de hidrocarburo sí pueden llegar a formar mezclas homogéneas con el agua en movimiento de ríos y lagos, ya que los enlaces de hidrógeno se rompen y esto permite a las moléculas de petróleo alojarse en medio de las del agua. Teniendo en cuenta esto, es necesario encontrar un método capaz de absorber o neutralizar las moléculas de petróleo, pero sin contaminar aún más el agua. Debe ser una sustancia que pueda retirarse fácilmente del agua y que no presente ningún peligro toxicológico para la población. Afortunadamente, ya existe una forma de separar a los hidrocarburos del agua que cumple con las características mencionadas. Es un polímero desarrollado por investigadores de la Universidad de Flinders en Australia, que está compuesto de azufre y aceites de cocina, que funciona como una esponja que solamente absorbe hidrocarburos, ya que increíblemente es hidrofóbica. Este polímero, que usualmente se produce con forma de cubo, se deja flotando en la superficie de mares, ríos y lagos, o bien se le pone un peso para que se vaya al fondo de estos cuerpos de agua, lo que le da mayor rango para sanar la zona. Este automáticamente empieza a almacenar cualquier molécula de hidrocarburo que se hubiera mezclado con el agua, sin importar si el derrame fue reciente o llevase varios años. Como es hidrofóbico, esta esponja, por así decirlo, no absorbe H2O. De hecho, cuando se saca del agua, sale completamente seca. Lo más interesante, y que hace a este polímero el mejor método para resolver el reto de Caldereita, es que no desprende ninguna sustancia nociva en el agua. No deja residuos de ningún tipo. Ya que vimos cuál es la solución propuesta,
expliquemos cómo funciona químicamente. Los polímeros son macromoléculas o cadenas formadas por millones de moléculas que están unidas por fuerzas intermoleculares que normalmente son de dispersión de Van der Waals, debido a que la mayoría de los polímeros tienen como base al carbono y sus enlaces covalentes no polares, como es el caso de la esponja. La explicación de cómo la esponja absorbe a los hidrocarburos va de la mano con que ambos compuestos son covalentes no polares. Cuando algunas moléculas no polares como las de los hidrocarburos entran en contacto con agua en movimiento y sus puentes de hidrógeno, las moléculas de H2O se reorientan de forma tangencial y cubren a la molécula no polar, formando una capa conocida como la capa de solvatación. Ahí, las moléculas de agua tienen un movimiento muy restringido, cosa que reduce la entropía y que no favorece a las leyes de la termodinámica. Sin embargo, sucede que cuando hay dos moléculas con capa de solvatación, el agua va a tender a juntarlas, con el fin de reducir el número de moléculas con poca entropía. Por eso, cuando la esponja es introducida en el medio acuífero, el agua automáticamente empuja todas las moléculas de hidrocarburos hacia esta. Así, la esponja absorbe y limpia el río, lago u océano, y el agua recupera su entropía. Ya que hablamos de las propiedades físicas de los hidrocarburos y el agua, es hora de hablar de las propiedades químicas. Al contrario de las propiedades físicas, en donde pueden ser observables siempre y cuando no se cambie la composición de una sustancia, las propiedades químicas solo pueden verse cuando una sustancia reacciona con otra en una reacción química. Y hay muchos tipos de este tipo de propiedades, como lo son el pH, la entalpía, la reactividad, la inflamabilidad, la corrosividad, entre otras. El pH es la propiedad que indica qué tan ácida es una sustancia, determinándolo con una escala del 1 al 14, donde 14 es la máxima acidez posible. El agua tiene un pH de 7, es decir, es neutra, no es ni ácida ni base, que sería lo contrario a ácido. Los hidrocarburos tienen un pH que varía según el tipo de enlace que esté presente en su cadena. Por ejemplo, los alcanos con un enlace simple tienen acidez baja cercana al 6, mientras que los alquenos y los alquinos que tienen enlaces dobles y triples en sus carbonos respectivamente presentan una mayor acidez. La entalpía es la cantidad de energía que es necesaria para pasar del estado líquido a sólido si se está en equilibrio con su vapor. El agua posee una entalpía de 44 kJ por mol, mientras que en los hidrocarburos, entre mayor cantidad de carbonos en la cadena, mayor la entalpía. Por ejemplo, el metano tiene 8.2 kJ/mol, el propano tiene 15.7 kJ/mol. La reactividad es otra propiedad química y es la facilidad o dificultad que tiene una sustancia para reaccionar químicamente con otras. El agua, por ejemplo, es muy reactiva con los óxidos e incluso puede formarlos con metales alcalinos y alcalinotérreos. Los hidrocarburos alcanos son poco reactivos, pero los alquenos y alquinos pueden reaccionar con elementos halógenos en una reacción de halogenación, donde estos elementos del grupo 17 se unen a la cadena de carbonos y rompen los enlaces dobles y triples para hacerlos más simples. También puede reaccionar con hidrógeno en un proceso llamado hidrogenación, que es muy similar, y además, en presencia de oxígeno y una chispa, los hidrocarburos se pueden oxidar y producir fuego, luz, dióxido de carbono y agua en un proceso llamado combustión, que es la razón por la cual se usan como combustibles. Para que el agua pueda ser potable e incluso bebible para los seres humanos, deben cumplirse muchas condiciones con el fin de garantizar nuestra salud. La Secretaría de Salud de nuestro país sigue una normativa muy clara para determinar si el agua es para el consumo humano o no, que se encuentra en la norma oficial mexicana 127. Este indica, entre varias medidas, que el agua debe ser incolora, con 20 unidades de color verdadero en la escala de platino-cobalto, insípida, sin un sabor desagradable, e inolora, sin ningún tipo de olor extraño, y con una turbidez de 5 unidades de turbidez nefelométricas, UTN. También debe tener una reactividad alfa máxima de 0.1 y beta de máximo 1. Otra normativa de suma importancia es la cantidad permitida de ciertas sustancias en el agua potable, las cuales son inofensivas en pequeñas cantidades y si se mantienen en el rango determinado por la norma 127, como pueden ser algunos metales o sales.